¿Qué es la muerte? Bienvenidos a nuestro canal, El Arte de la Sabiduría. Dicho de forma sencilla, la muerte es lo contrario de la vida. La muerte es la cuestión más importante de nuestro tiempo. Esas son palabras del psiquiatra norteamericano Robert J. Lifton, profesor de la Universidad de Yale. Él dedicó su vida al estudio de la muerte, y entre las conclusiones a las que llegó está la siguiente, publicada en la revista Newsweek el día 16 de abril de 1970, que lee así: Cuando uno está muerto, está muerto. Los diccionarios y las enciclopedias contestan la pregunta en cuanto a qué es la muerte de manera muy similar o casi igual. El Diccionario de la Lengua Española define a la muerte como la cesación o término de la vida. El Webster's Third New International Dictionary, sin abreviar, define muerte como la condición de ya no estar vivo. La terminación de todas las funciones vitales sin posibilidad de recobro, ya sea en los animales o plantas o cualesquier partes de ellos. Y la Enciclopedia Británica, tomo 7, páginas 108 y 110, declara: la muerte es la cesación permanente de las funciones vitales de los cuerpos de los animales y las plantas, el fin de la vida o el acto de morir. Pero, precisamente, ¿qué abarca o qué significa la cesación de toda capacidad vital o de la vida? Veamos qué respuesta nos da la ciencia sobre esta interrogante. En la revista Science Digest, publicada en agosto de 1970, el Dr. Vincent J. Collins, director de anestesiología en el Hospital del Condado de Cook, de Chicago, Illinois, creó una tarjeta de anotaciones que abarca los 5 factores básicos que se usan para determinar cuándo una persona está muerta. Estos son: función cerebral, reflejos nerviosos, función respiratoria, función circulatoria y la acción del corazón. Cuando han cesado todas estas funciones, la muerte es un hecho absoluto. Ahora analicemos esta pregunta desde otro ángulo. ¿Qué respuesta nos da la religión sobre lo que significa la muerte o estar muerto? Algo muy interesante es que todo lo ya dicho por los hombres de ciencia antes mencionados armoniza con lo que dice el mundialmente conocido libro llamado la Biblia sobre la condición de los muertos. De acuerdo con una versión de la Biblia conocida como la Biblia de Jerusalén, en el libro llamado Génesis, capítulo 3, versículo 19, al sentenciar al primer hombre, Adán, por su desobediencia, Dios le dijo: «Eres polvo y al polvo tornarás». La Biblia y las religiones cristianas por todo el mundo concuerdan en que Adán fue el primer ser humano creado por Dios, lo que quiere decir que antes de Adán nunca había existido un ser humano, dígase hombre o mujer. ¿Qué nos indica esto? ¿Dónde estuvo Adán antes de que Dios lo formara del polvo del suelo? De acuerdo con los 5 factores que el Dr. Collins dijo que la ciencia se basa para determinar quién está muerto, Adán, antes de ser creado, estaba en una condición de muerto. ¿Por qué? Todas las Biblias que existen por el mundo dicen que Adán era simplemente polvo antes de ser creado. El Dr. Collins dijo que sin función cerebral, reflejos nerviosos, función respiratoria, función circulatoria y la acción del corazón, una persona es considerada médicamente muerta. Y hasta donde todos sabemos, el polvo no posee ninguna de esas funciones. Entonces, ¿qué significa estar muerto? El relato bíblico sobre la sentencia de muerte del primer hombre Adán, en combinación con las reglas de la ciencia médica, nos da la definición exacta de la palabra muerte. Nos dicen de forma clara y sencilla que Adán no existía, era inexistente.
Por lógica, después de volver a su condición anterior, ¿dónde estaba Adán? No podría estar en un cielo, no en un fuego del infierno, no en un purgatorio. Adán cesó de existir. No había Adán. En conclusión, y de acuerdo a todo lo que analizamos, hemos aprendido que la muerte significa dejar de existir o no existir más. Pero ahora ustedes quizás se pregunten, entonces, ¿qué hay de lo que se conoce como el alma? Ese tema lo podemos analizar en un futuro cercano, si ustedes así lo desean. Gracias por escuchar nuestro video y así ejercitar tu mente en el arte de la sabiduría. Si te agradó este video, por favor no te olvides de darnos un like, suscribirte a este canal y activar la campanita de las notificaciones para que estés al tanto de nuestros siguientes videos. Hasta pronto.